el canciller Murillo, podría ser un cursillo rápido de cuerpo de bomberos, porque su función precisamente va a ser esa. Muy buenas tardes, les habla Jessica Sánchez, periodista de Última Hora Col. Hoy estoy en compañía del doctor Londoño, ex canciller de la República de Colombia. Doctor, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de Última Hora Col. Con mucho gusto para usted, para sus directivos y para todos los oyentes. Muchas gracias. Bueno, doctor, la prueba de fuego de Murillo serán las elecciones en Venezuela. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de esa posible prueba de fuego para Murillo? Yo creo que Murillo tiene, fuera de las elecciones en Venezuela, unos retos mucho más importantes e inmediatos. Las elecciones en Venezuela son el 28 de julio, pero en este momento la tarea de Murillo es muy complicada, porque Murillo tiene que atenuar la diplomacia de micrófono que ha hecho el presidente Petro, la diplomacia personalizada, porque Petro ha actuado por antipatías o simpatías personales con los estados y resulta que no solamente él, sino todo el país. Entonces, él tiene el reto de atenuar las cosas, de encauzar las cosas en forma tal que las relaciones internacionales de Colombia vuelvan a ser las relaciones normales que se hacen a través de Cancillería. Puede uno estar de acuerdo o en desacuerdo con los estados, pero tiene que atenuar precisamente esa relación, que es muy complicado porque el presidente Petro, como se ha visto, no consulta ni con la Cancillería, ni con, en un momento determinado, en el caso de Israel, con las fuerzas militares de Colombia que estaban interesadas. Entonces, esa es mi primera reacción. Con respecto a las elecciones en Venezuela, pues la situación es muy sencilla. Venezuela está aspirando, obviamente, de que el mandato del presidente Maduro quede por lo menos hasta el año 2030, si no hasta el año 2035. Y necesita un aval de la comunidad internacional, de los países, de los observadores. Está invitando a todo tipo de observadores y está rechazando a todo aquel que le haga una observación sobre el partido. Entonces, esa es la situación que tiene en primera instancia. Yo creo que no hay en este momento una facilidad para que una comisión real de observadores de Colombia vayan a las elecciones de Venezuela. Eso no se puede hacer mandando a 3 personas que se vayan a sentar ahí y esperar el resultado de las elecciones, sino un proceso mucho más complejo, mucho más completo, y obviamente eso no lo puede hacer el gobierno de Colombia en este momento, menos aún cuando el Consejo Nacional Electoral está en una situación especialmente complicada con las cosas que tiene a su conocimiento. Doctor Londoño, usted acaba de mencionar algo que me parece fundamental conversar con usted y tiene que ver con esas acciones del presidente Gustavo Petro que transgreden, digamos, ese proceso de consultar con su ministro de Relaciones Exteriores, en este caso el doctor Gilberto Murillo, a propósito de todo lo que han sido sus relaciones y sus afirmaciones sobre las relaciones con países como Israel. Y yo, a propósito de ese tema, quisiera preguntarle, doctor, ¿cuál es esa influencia directa que traen las declaraciones de Gustavo Petro en decir que piensa romper sus relaciones con un país como Israel y también las afectaciones que tiene eso sobre los lazos, esas declaraciones sobre los lazos comerciales e incluso armamentísticos que se tienen con el país de Israel? Yo creo que a Israel y a la comunidad internacional le importa muy poco Colombia haya roto relaciones con Israel. Eso es lo de menos. Yo creo que hay que partir de la base que el gobierno de Colombia ha expresado en una forma clara, tranquila, por comunicados de Cancillería, su oposición a la forma como el señor Netanyahu está manejando la situación en Gaza en este momento. Eso no es solamente de Colombia. Lo ha hecho prácticamente toda la comunidad internacional, empezando por los propios Estados Unidos.
Es más, Colombia hace parte de los 52 países que están acompañando a Sudáfrica en una demanda en la Corte Internacional de Justicia contra Israel por considerar que está violando la Convención de 1948 sobre el genocidio. Colombia está en esa línea, es una línea que lo acompañan muchos países, eso es así. Con respecto al rompimiento de relaciones, yo creo, vuelvo a decir, que no se pueden personalizar las relaciones de los estados, porque tienen todo un país en las espaldas, el jefe del estado. Supongo que en un caso de esas características, el presidente ha debido al menos hablar con el mando militar a ver cuáles son los compromisos de carácter militar que había con Israel y las consecuencias que eso podría hacer. Y de otra parte, obviamente, con el Ministerio de Relaciones Exteriores a ver cuál era su opinión sobre el rompimiento de relaciones. Fíjese usted que no es frecuente el rompimiento de relaciones. En muchas oportunidades, usted recuerda durante el tiempo de Julio César Turbay Ayala, que hubo una ruptura con Cuba, pero no hubo ruptura de relaciones, sino hubo una suspensión de relaciones de Colombia con el gobierno cubano, no con Cuba. Entonces, son pequeños matices, pero que a la larga resultan definitivos y fundamentales. Ese precisamente es un reto y una acción muy importante que tienen por delante. Sí, es, doctor Londoño, también llega Gustavo Petro con la ideología de izquierda, el primer gobierno de izquierda que tiene nuestro país, y entonces uno empieza a ver también como esos cálculos y esas oportunidades de relacionamiento con otros países de ideología socialista, comunista, como el caso de China. Hoy justamente analizábamos un informe donde decía que mostraba pues que el país de Brasil es el país de Latinoamérica que más acuerdos comerciales tiene con China. ¿Cuál considera usted que es el reto que tendría Gilberto Murillo para afianzar ese relacionamiento y esos posibles acuerdos comerciales de Colombia con China? Bueno, antes de contestarle específicamente eso, le voy a decir la primera parte de su pregunta. Yo creo que independientemente de que sean de izquierda o de derecha, a mí se me hacen que son muy parecidos el presidente de la Argentina y el presidente Petro. El señor Milei y Petro son más o menos de las mismas características. Lo que pasa es que uno es de izquierda y otro es de derecha. Pero ahí no hay mayor diferencia. Son asuntos de carácter ideológico, pero la estrategia es exactamente la misma. Usted recuerda que Milei dijo que no tenía quien lo aconsejara, que tenía 4 perros que eran sus asesores, dijo que el Papa era un idiota, etcétera, etcétera. Entonces, son temperamentos parecidos. Incluso, me atrevo yo a decir que temperamentalmente Petro es como parecido a Trump. Es de la misma tendencia, pero obviamente con ideologías completamente diferentes. Eso es una primera condición que hay. Y para el manejo, yo no creo que haya una unión de la izquierda. La izquierda chilena es completamente diferente a lo que hay aquí en Colombia en este momento. La izquierda brasilera es completamente diferente de lo que hay ahora. Entonces, no creo que se pueda ver una línea uniforme de alianzas ni de derecha ni de izquierda en el continente. Segundo, con respecto a China, China es un país pragmático. China está en todas partes. Me perdona el parangón, está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. China está en África. China está con los países árabes. China está en el Medio Oriente. China está en América Latina, con todos, con los peruanos, con los brasileros, con todos. Durante el tiempo del doctor Juan Manuel Santos, a la gente se le olvida que los chinos le propusieron a él hacer un canal interoceánico por el tapón del Darién. Y así es tú. Los chinos son pragmáticos. Los chinos están buscando ampliar su comercio, su presencia, su actividad
en todo el mundo. Entonces ellos no se van a matricular en una cosa de carácter ideológico, y yo creo que es una tontería que los países lo hagan. Los Estados Unidos, si fuéramos a eso, está con los chinos hasta la coronilla, porque están metidos en el comercio y en la industria norteamericana hasta el fondo. Entonces, esa mentalidad china de que eran los malos y no sé qué cosa, yo creo que eso pasó. Ellos son pragmáticos y objetivos, no se quieren meter en líos en ninguna parte, y lo que están haciendo es aumentar su influencia económica y política en los chinos. Doctor Londoño, a propósito de lo que usted menciona sobre las similitudes que tiene el presidente de Argentina, Javier Milei, con nuestro presidente Gustavo Petro, ¿cuáles entonces serían esos posibles retos que tendría que enfrentar Murillo? Porque él, antes de ser ya oficialmente nuestro canciller, tuvo que lidiar con situaciones como la crisis diplomática con Argentina. También vimos toda esta controversia alrededor de la licitación de los pasaportes y, por supuesto, algún rifirrafe, como popularmente le llaman, con Diosdado Cabello. En estos tres puntos, ¿cómo sería y qué debería hacer o medidas debería tomar Murillo para solucionar este tipo de situaciones que antes tuvo que enfrentar? Bueno, ante todo hay que partir de la base de que Murillo aceptó el Ministerio de Relaciones Exteriores y el presidente de la República es Petro, que es el que dirige las relaciones internacionales. Si un ministro, Murillo o cualquiera, el que sea, o un funcionario, un alto funcionario, no está de acuerdo con Petro, pues no acepta el cargo. Entonces, primero hay esa condición. Y la otra cosa que yo le diría a usted sería que el canciller Murillo podría hacer un cursillo rápido de cuerpo de bomberos, porque su función precisamente va a ser esa. Ya la Cancillería Argentina tiene organizado el cuerpo de bomberos. Aquí, para muchas cosas delicadas, tendrá que tener el cuerpo de bomberos. El presidente Petro se dice que se va para Naciones Unidas a decir que el Estado colombiano no puede con el acuerdo de paz con la FARC. Muy bien, esos son puntos de vista. Le tocará al ministro Murillo manejar las cosas, echarle aceite al agua o actuar como jefe del cuerpo de bomberos, si es que el presidente acepta que sea jefe del cuerpo de bomberos. Bueno, me parece muy interesante esa lectura que usted hace, porque, claro, uno entiende que esa analogía también representa que Murillo tiene que apagar esos incendios. Justamente el día de ayer veíamos una alocución, unas declaraciones del presidente Petro al respecto de eso, de que él tendría que ir al Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas a decir que el Estado colombiano incumplió los acuerdos y que, por supuesto, eso tiene unas implicaciones muy graves. También tuvimos la oportunidad, no sé, doctor Londoño, si usted escuchó al senador y pues negociador de estos acuerdos de paz con las FARC, con las extintas FARC-EP, el senador Humberto de la Calle, que manifestaba que esto realmente era falta de voluntad política del gobierno de Gustavo Petro, y él precisaba que, por ejemplo, el tema de la reforma rural era cuestión de implementarla, de darle una vía libre que pues obviamente depende del Ejecutivo. Y con este panorama y digamos que esa advertencia que hacía el presidente Petro, usted, aparte pues de decirnos que Murillo tendría que apagar esos incendios, que también tendría que hacer, que tendría en sus manos, pues teniendo en cuenta obviamente sus facultades como canciller, para solucionar ese problema y también para darle un parte de tranquilidad, de preocupación a nuestra audiencia, que está muy a la expectativa de si la Organización de las Naciones Unidas nos va a jalar las orejas o no por las declaraciones del presidente Petro. No, a las Naciones Unidas no le importa mucho la cosa. Jessica, usted que es periodista, sabe muy bien que el presidente tiene una habilidad extraordinaria. Ha puesto a hablar durante 24 horas al país sobre él, permanentemente. Yo, en todo el tiempo que he estado de mi vida con diferentes presidentes y en diferentes regímenes, he visto
que una parte del mundo estén dedicados exclusivamente a hablar sobre Petro 24 horas al día. Él lo ha logrado, está en esa condición. Entonces, en eso, pues Murillo tiene que tener en cuenta esa situación y tiene poco a poco, seguramente ya lo está haciendo, de comunicarse con los ministros de Relaciones Exteriores de los otros países, ir limando asperezas. Tenemos, por ejemplo, una situación muy complicada con un país limítrofe muy importante, que es Perú. Hay distanciamiento, hay diferencias. Con Perú compartimos una serie de problemas y de retos muy importantes. Tenemos problemas con diferentes y tenemos una situación muy complicada que es Venezuela, que usted citaba al frente, que ellos puede ser Pedro, Juan o Diego, el presidente de Colombia, y tienen un síndrome y una meta que está orientada muy claramente en una dirección y no la van a modificar. Doctor Londoño, yo no puedo pasar pues esta oportunidad para conocer usted qué opina, porque desde su experiencia yo creo que el formalismo, los documentos, las buenas formas en ese proceso de relacionamiento diplomático con otros gobernantes y con otros ministerios de relaciones exteriores pues ha sido fundamental y es algo que no se debe perder, y hoy en día vemos tanto los mandatarios como incluso los cancilleres comentar situaciones a través de las redes sociales como Twitter, que ahora es X, incluso otras plataformas para dar debates de corte internacional y donde pues están implicados otros aspectos muy importantes de las naciones como la economía, como el tema de los conflictos. ¿Usted qué opina con ese nuevo también relacionamiento desde lo digital de estos funcionarios? Lamentable se me hace la práctica. Desafortunadamente esa práctica, como usted recordará, la empezó Hugo Chávez, que le decía todo tipo de cosas tratando de imitar a Castro, que no era así. Castro no era pugnaz, era grosero. Castro era un líder y un caudillo, pero no utilizaba ese tipo de estrategias. Chávez sí lo hizo y cogió la diplomacia de micrófono y hacía reuniones cada semana, con un poco de señores vestidos de camiseta roja y decía cosas, fulanito, no sé qué vaina, extraditen, bueno, hace todo tipo de cosas. Ese sistema lo cogió Hugo Chávez y lo siguió Maduro. Es la misma escuela y lo siguieron otros. Entonces, eso es absolutamente fatal. La diplomacia de micrófono y de X, que eso es peor todavía, porque Petro dice que tiene 7 millones de seguidores y que cada vez que él dice, entonces todos los seguidores están listos inmediatamente a apoyarlo. Yo no sé qué tan cierto será eso, pero él lo dice. Entonces, él vive en eso. Y no se le olvide, Jessica, que nuestro querido presidente todos los días va a decir una cosa que estremezca. Ayer dijo que se iba para Naciones Unidas a decir que Colombia no podía cumplir los acuerdos. Mañana podrá hacer cualquier otra cosa. Uno no sabe. Todos los días, el día que no es la constituyente es el referendo, el día que no es el referendo son las Fuerzas Armadas. Alguna cosa hay. Y tiene la habilidad extraordinaria de tener, creo, un grupo de temas incrustados, y va a tener al pueblo colombiano, a los medios de comunicación. No habrá un solo minuto en Colombia que en las 24 horas, en todos los medios, hablados, escritos o televisados, no se esté hablando del presidente Petro. Así es, bueno, doctor Londoño, para mí ha sido un gusto tenerlo acá con nosotros en Última Hora Call, conociendo sus conceptos y bueno, todo lo que se le viene también al nuevo canciller de Colombia, Gilberto Murillo. Muchas gracias, doctor Londoño. Pues mucho gusto.